En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Tras ver por primera vez la película de La momia, dirigida por Karl Freund y protagonizada por Boris Karloff en 1932, desarrollé un respeto casi supersticioso por la lectura de ciertos textos. Aunque el público actual suele recordar más la versión de aventuras de Stephen Sommers de 1999, pero la premisa original sigue siendo inquietante. Un equipo arqueológico británico despierta accidentalmente al sacerdote Imhotep al leer un pergamino mágico. A partir de ahí, la momia inicia una búsqueda incansable para reencarnar a su antigua amada. Y a mí esta historia de leer algo por accidente y provocar algo malo, ¿comprendedme? Me da yuyu. Hola, José. Buenas, Antonio. Pues mira, lo comprendería en el caso de que te dedicaras a leer pergaminos escritos en copto, pero me da que no es el caso. Por otro lado, anda, cuéntale a nuestra audiencia a qué viene esta entradilla. Esta entradilla viene, lo sabes bien, José, a que esta semana vamos a contar una siniestra historia que arrancó con un pájaro y acabó con un perro. Y con un faraón de por medio, ¿no es así? Más concretamente, esta semana hablamos de las maldiciones del faraón. Venga, esta semana nos ponemos el salacot porque vamos a hablar de la madre de todas las maldiciones, la de Tutankamón, y de Howard Carter, que fue el arqueólogo que accedió por primera vez al lugar donde estaba el sarcófago, supuestamente maldito, de aquel faraón. La gente cree que Howard Carter entró y cayó fulminado. Sin embargo, quien tuvo peor suerte fue su mecenas, Lord Carnarvon. Una picadura de mosquito, una neumonía y ¡pum!, nace el mito. La verdad es que la muerte de Carnarvon fue tan teatral que quizás fue eso lo que justificó que la prensa inventara toda esta historia de la maldición. Maldición que, lo decimos ya, no estaba escrita en la tumba. Insistimos, fue un invento de la prensa de 1922. Y no vean lo que dio de sí ese invento. Howard Carter le dio la exclusiva a The Times del descubrimiento de la momia. El resto de los periodistas estaban tan enfadados por no poder entrar en la tumba que empezaron a inventar inscripciones terroríficas. Es como el clickbait del siglo XIX y XX. Se inventaron que en la puerta ponía: «La muerte vendrá con alas rápidas a quien toque la tumba». ¡Claro! Lo único que había en la puerta eran sellos reales y advertencias para que los cocodrilos se comieran a los ladrones en el más allá. Pura psicología de seguridad. Curiosamente, Carter no era arqueólogo de formación. De hecho, al igual que su padre, se dedicaba a la pintura. Atención a sus palabras. Para ganarme la vida, comencé a pintar con acuarelas y tizas de colores loros domésticos, gatos y perros falderos, mordedores y malolientes. Siempre fui un gran amante de los pájaros y los animales. De hecho, me crié con ellos, pero odiaba ese tipo de perros falderos. Y como talento no le faltaba al amigo Howard, en 1891, con tan solo 17 años y sin ningún tipo de formación académica, la Egypt Exploration Society lo envió a Egipto junto con el arqueólogo Percy Newberry para trabajar como dibujante, copiando pinturas e inscripciones de tumbas egipcias. Y allí dio rienda suelta a su pasión por la pintura y la egiptología. Después de un tiempo en Egipto, fue nombrado inspector general del Departamento de Antigüedades Egipcias. Y en 1902, mientras supervisaba las excavaciones en el Valle de los Reyes, la gran necrópolis de los faraones del Imperio Nuevo, descubrió las tumbas de Hatshepsut y Tutmosis IV. La operación de Tutmosis le sirvió para aumentar su fama y, tiempo después, trabajaría junto al famoso egiptólogo Flinders Petrie, lo que le ayudó a aprender el arte de excavar con métodos científicos. Y ya en 1909, mientras trabajaba como artista independiente y vendedor de antigüedades, conoció a George Herbert, quinto conde de Carnarvon. Tanto Carnarvon como Carter compartían una pasión por la egiptología que los llevó a querer organizar su propia excavación. Por desgracia, las autoridades egipcias no estaban muy por la labor. Hasta el año 1914, cuando Lord Carnarvon obtuvo por fin la ansiada concesión que permitiría a Carter excavar en el Valle de los Reyes. Año en el que también comenzaría la Primera Guerra Mundial. ¿Casualidad? No lo creo, Antonio. Quillo, no líes a nuestra audiencia que la maldición de la momia aún no había despertado. Bueno. Pues Carter, cabezón y entusiasta como él solo, con el patrocinio del quinto conde de Carnarvon, se empeñó, pese a lo que el resto de arqueólogos pensaban, en que en el Valle de los Reyes faltaba una tumba por encontrar, la de un entonces desconocido faraón, un tal Tutankamón. Su nombre había aparecido en inscripciones de monumentos y en una serie de pequeños descubrimientos en el valle, pero su tumba aún no se había descubierto. Y se descubrió el 4 de noviembre de 1922,
Después de siglos jugando al escondite, Tutankamón fue encontrado. ¿Qué digo yo? Que con los esfuerzos que hizo el faraón por permanecer oculto, igual es que no quería que lo encontraran. Y quizás por eso les cayera una maldición a sus descubridores. Aunque en la tumba no se encontró ninguna inscripción sobre maldiciones ni nada por el estilo, insistimos. La famosa frase «la muerte vendrá con alas rápidas» fue un invento de la prensa de la época. Lo volvemos a repetir por si algún oyente ávido de misterio y ocultismo sigue pensando en algunos de los argumentos que han intentado sostener la teoría de la maldición. Lo que sí existía en algunas tumbas, especialmente del Reino Antiguo, eran inscripciones que advertían a los saqueadores, del tipo «cualquier hombre que entre en esta tumba, el consejo de los dioses lo juzgará». Eran, como dije antes, medidas de seguridad psicológica, no era magia negra. La prensa, es muy probable, adaptaría esta realidad a su relato. Pura propaganda disuasoria. Aunque también es verdad que los descubridores de la tumba del joven faraón murieron, pero... ahí va otro spoiler, Antonio. Como todo el mundo. Lord Carnarvon, mecenas de la excavación, murió por una infección derivada de una picadura de mosquito, agravada por su mala salud, no por magia. Y Howard Carter, el arqueólogo principal, quien profanó la tumba, vivió hasta 1939, es decir, 17 años después, y murió de cáncer, no de forma inmediata o misteriosa. Se ha sugerido, eso sí, que bacterias o esporas de hongos tóxicos como el Aspergillus, atrapadas durante milenios, podrían haber causado problemas respiratorios. Pero por lo demás, las muertes de Lord Carnarvon y de Carter fueron naturales. La prensa y las leyendas urbanas fueron las que motivaron que algunas personas se plantearan la pregunta que alimenta todas las conspiranoias. José, te he tenido aguantando el misterio todo el programa, pero ha llegado el momento. Cuéntale a nuestra audiencia por qué dijimos al empezar que esto arrancó con un pájaro y acabó con un perro. Pues vamos a ello. La historia del canario, de este pájaro, era un canario, es el primer clavo en el ataúd de la leyenda. Se decía que el pajarito de Carter traía buena suerte hasta que una cobra, símbolo del faraón, se lo merendó poco antes de abrir la tumba. El pajarito de Carter. Pues ya se atrevió a jugársela. Desde siempre los mineros han sabido que si al canario le pasa algo, lo mejor es abandonar la mina. ¿Y lo del perro? La referencia al perro se debe a una de las leyendas urbanas más famosas y dramáticas que rodearon la muerte de Lord Carnarvon, y tiene que ver precisamente con su perro. Según los relatos de la prensa de la época, y los que se han perpetuado en el folclore de la arqueología, en el preciso instante en el que Lord Carnarvon fallecía en el Hotel Continental del Cairo el 5 de abril de 1923, ocurrieron dos eventos supuestamente sobrenaturales. Recordemos el primero de ellos, el apagón del Cairo. Se dice que todas las luces de la ciudad se apagaron de forma repentina y sin explicación técnica aparente. Pues agárrate al micro, Antonio, que vas a flipar con el segundo evento. En ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, en el castillo de Highclere, en Inglaterra, la perra de Lord Carnarvon, una terrier llamada Susie, se sentó sobre sus patas traseras, lanzó un aullido desgarrador y cayó muerta en el acto. Y luego le decimos a nuestra audiencia que toda esta cadena de eventos no pertenece a una maldición, sino a la casualidad. Pero recordad, todas estas historias solo fueron eso, historias usadas por la prensa como camuflaje mediático para aumentar el misterio. Como en las buenas pelis de misterio, hagamos un homenaje a Poirot y reunamos a los sospechosos en una sala para hacer una exposición de los hechos. Subamos a la máquina del misterio con otro perro, esta vez con Scooby-Doo, y desmontemos esta leyenda. Comencemos con el efecto Times. El villano de esta historia no es una momia. Ya lo hemos mencionado antes varias veces. Todo empezó con el contrato de exclusividad que Carter firmó con The Times. Los periodistas de la competencia, al no poder entrar en la tumba, se inventaron las maldiciones para tener algo que publicar. A partir de aquí, la prensa rival juega con la falacia del francotirador. En la expedición trabajaban decenas de personas. Si alguien moría de viejo, de enfermedad o de accidente años después, la prensa lo metía en el saco de la maldición. Howard Carter, el principal profanador, ya dijimos que vivió 17 años más y murió a los 64 años por causas naturales. Pero usemos la cabeza para algo más que para abrir nueces. Si la maldición fuera un algoritmo de castigo, él debería haber sido el primero. Por otro lado, si hay algo que mató a Lord Carnarvon, no fue un hechizo, sino la biología. Se han detectado esporas de Aspergillus flavus en las paredes de las tumbas. Estas esporas sobreviven milenios y pueden causar aspergilosis en personas con defensas bajas, como Carnarvon, que ya estaba débil. Esto es ciencia, no esoterismo. Y respecto a la famosa inscripción en la tumba de Tutankamón, pues recordad lo que dijimos al principio, que esa inscripción nunca existió. Fue una invención total para alimentar el terror interno del público. Las inscripciones reales eran advertencias legales y religiosas para proteger el descanso del difunto,
A los seres humanos a veces nos sobra imaginación y nos faltan luces, y de eso se aprovechan mucho que están muy vivos. La de Tutankamón no es la única maldición relacionada con la arqueología. Las maldiciones eran comunes en el reino antiguo, con fórmulas que anunciaban un delito y amenazaban con sanciones al intruso, como en el caso de la pirámide de Pepi I. Pepi no tiene nada que ver con nuestra vecina Josefa, tiene un contexto peculiar, el de Pepi I. Y Pepi I fue un faraón de la sexta dinastía cuyo complejo piramidal se encuentra en Saqqara. Los textos que recubren sus paredes, conocidos como los textos de las pirámides, incluyen conjuros mágicos destinados a proteger al rey en el más allá. Aprovechando el tirón mediático del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, hubo quien extendió la leyenda sobre las maldiciones al bueno de Pepi I. Sin embargo, la línea de milagros y hechos sobrenaturales desciende al tiempo que la ciencia avanza y fabricamos herramientas de análisis más precisas. Como el TAC. Durante siglos se debatió si la conspiración del harén había tenido éxito. La historia oficial era ambigua. La conspiración del harén fue un complot real ocurrido en el antiguo Egipto alrededor del 1155 antes de la Era Común, para asesinar al faraón Ramsés III. Liderada por la esposa secundaria, Tille o Ti, buscaba colocar a su hijo Pentauret en el trono en lugar del heredero legítimo. El plan involucró altos funcionarios y magia, resultando en la muerte del faraón. No obstante, en 2012, un escáner de alta resolución reveló una herida de 7 centímetros en la garganta de Ramsés III. Eso estaba oculto debajo de las vendas. La conclusión: fue degollado. La maldición no fue un espíritu, sino un cuchillo muy real. Esto confirma que Pentauer, la momia que grita, no era un monstruo, sino un regicida castigado. Y gracias a las pruebas genéticas, otro avance científico, se pudo quitar la máscara al cadáver más aterrador de Egipto. El análisis de ADN comparado con Ramsés III confirmó que eran padre e hijo. Pentauer, la momia que grita, era el hijo de Ramsés, parricida y regicida, casi nada. Lo que ocurrió fue que los embalsamadores intentaron borrar a Pentauer de la eternidad, envolviéndolo en piel de oveja impura y negándole un proceso de momificación real. Y si seguimos con explicaciones basadas en la ciencia, encontraremos una explicación física a la muerte de muchos arqueólogos. Ya hemos hablado del Aspergillus flavus, un hongo que crece en ambientes cerrados y orgánicos. Al abrir la tumba, las esporas vuelan. Además del hongo, tenemos otro sospechoso. Las tumbas excavadas en roca pueden acumular niveles altísimos de gas radón, un gas radioactivo natural. Estar expuesto a él sin ventilación es, literalmente, respirar veneno. ¿Lo ves, José? Al final, el TAC es el mejor inquisidor. Ha sacado a la luz lo que los egipcios intentaron ocultar con vendas y pieles de ovejas. Es que la ciencia es el hacker definitivo, Antonio. Mientras los periódicos de 1920 se inventaban fantasmas, el ADN nos dice quién era quién. La maldición es simplemente nuestra incapacidad de aceptar que la realidad suele ser más prosaica. Un complot familiar, un poco de hongo en los pulmones y quizá un exceso de imaginación periodística. Pues ya está, misterio resuelto. A la camioneta que el próximo episodio nos espera. Al final, José, si Fred y Shaggy hubieran ido al Valle de los Reyes en la furgoneta, el programa habría durado 2 minutos. Totalmente. Le quitan la máscara a la momia y debajo aparece el redactor del Daily Mail con un fajo de periódicos y un bote de Moho Aspergillus. Y el periodista diciendo aquello de: habría funcionado de no ser por esos chicos entrometidos y su dichoso escáner de alta resolución. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.